y vamos a ir revisando cómo nos va. Segundo, que aparentemente creo que... Bueno, muy bien. Entonces vamos a terminar la parte de las series de Fourier con la transformada de Fourier. Entonces vamos a pasar de las series de Fourier a la transformada de Fourier. Entonces nosotros ya habíamos hecho la labor importante de hallar la serie compleja de Fourier, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a volver. Entonces nosotros teníamos lo siguiente. Segundo, yo reviso una cosa por acá. Listo. Tenemos Complex Fourier Series, ¿cierto? Entonces esto es importante. Bueno, entonces la serie compleja de Fourier básicamente es una forma diferente para representar una función. Nosotros teníamos, por ejemplo, f de x igual a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 más infinito de am por el coseno, ¿cierto? Digamos que acá como yo lo estoy haciendo en x, entonces tengo que cambiar la frecuencia por otra cosa. Típicamente lo que hacemos es que escribimos m pi x sobre L. L simplemente es una longitud que va a representar la frecuencia, como cuando estábamos en la cuerda tensa en física matemática, ¿cierto? Entonces más Bm por el seno de m pi x sobre L. ¿Listo? Bueno, acá convencionalmente nosotros podemos hacer una asignación, entonces convencionalmente podemos decir que, por ejemplo, K sub m, que sería como un vector de onda, sería como m pi sobre L, ¿cierto? De forma tal que podemos simplemente escribir a fx como a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 más infinito de am coseno de k sub x por x más bm por el seno de k sub x por x, ¿cierto? Entonces, esa sería la serie de Fourier. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer, cierto? Lo que nosotros queremos hacer es que queremos transformar, hacer una transformación de cambio de base, ¿cierto? De la base trigonométrica a la base compleja. Bueno, entonces yo puedo escribir esto de una forma. Observen, chicos, que yo tengo el A sub 0 medios afuera, ¿cierto? Ese A sub 0 medios yo lo tengo afuera. Más sin embargo, si yo, por ejemplo, hago m igual a 0, ¿cierto? Entonces esto sería A sub 0 acá, por coseno de 0 es 0, ¿cierto? Simplemente me faltaría el 1 medio, ¿sí o no? Entonces, esta serie que yo tengo acá, yo la puedo escribir de esta forma. Entonces yo puedo decir que utilizando la identidad de Euler, utilizar la identidad de Euler, puedo escribir coseno que de k sub x por x, esto es e a la i kx por x más e a la menos i kx por x sobre 2. Listo. Seno de kx por x es e a la i kx por x más e, o más bien menos, e a la menos i kx por x sobre 2. ¿Cierto? Bueno, entonces si reemplazando, f de x queda. Entonces tengo f de x igual a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1
a más infinito, ¿sí o no? De acá, entonces esto quedaría de esta forma. Quedaría como a sub m por el coseno, que entonces sería i, kx por x por e a la menos i, kx por x sobre 2, ¿cierto? Más bm por e a la i, kx por x menos e a la menos i, kx por x sobre 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Sobre 2, sí, sí, tienes razón, Dilmer. Sobre 2, sí, ¿cierto? En la parte azul también tienes razón. Me faltó ahí el i. Bueno, muy bien. Entonces acá, dame un segundo. Listo. Bueno, entonces lo que nosotros podemos sacar es comenzar a reunir términos semejantes, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar, ahora si yo, por ejemplo, hiciera esta suma desde m igual a 0, esto desde m igual a 0 hasta más infinito, me quedaría faltando un medio para poder incluir ese a sub 0 dentro de esa suma, ¿cierto? Entonces la voy a dejar por fuera un momento, solamente un momento, y ya la voy a introducir otra vez. Entonces esto queda igual a sub 0 medios más, entonces va a ser la suma en verdecito, más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito. Entonces acá tengo AM sobre 2 y acá BM sobre 2i que multiplica a e a la i kx, ¿cierto? Entonces me queda AM medios más BM sobre 2 por e a la i kx por x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Recuerden que ese k depende de m. Ese k es una función de m. Uno de nos puede olvidar, ¿sí o no? Entonces es más, en términos notacionales, digamos, sería mucho más exactamente. Son las ventajas de la virtualidad, ¿sí o no? Que la gente no duerme. Usted se durmió en Electro, ¿cierto, Lili? ¿No? ¿Y usted? Tampoco. A mí se me dormían en Electro, sobre todo los de las 6 de la mañana. Ahí, ahí, ahí tengo varios clips con unos ronquidos, pero de primera categoría. Entonces coloquemos acá K sub M por X y acá K sub M por X, K sub M, ¿cierto? Y no solamente más práctico, Pedro, sino de hecho axiomáticamente más correcto, ¿cierto? Entonces, porque es que eso no depende de X, simplemente es una asociación a la dirección del vector de onda. Pero como estamos hablando de una dimensión, pues digamos que eso no tiene mucho sentido, ¿sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Entonces acá tenemos K sub M, muy bien. Entonces acá lo voy a hacer otra vez. Escribimos K sub M por X, y acá escribo más. Voy a hacerlo en blanco, más o hagámoslo en rosadito. La suma desde M igual a 1 hasta más infinito de AM medios menos BM sobre 2i que multiplica a e a la menos i km por x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Desconectamos esto, que qué tal que nos vaya la imagen. Yo les digo que muy es muy no se vaya esa imagen de allá para volver a conectar. Ah, claro que no estuvo tan difícil, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Listo, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir los nuevos coeficientes de Fourier, ¿sí o no? Los nuevos coeficientes de Fourier. Listo. Entonces acá nosotros podemos definir, por ejemplo, lo siguiente. Acá nos queda como a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? De un medio factor de AM. Esto acá sobre 2i
AM menos IBM por E a la I KM por X, ¿cierto? Y acá entonces escribo más la suma desde M igual a 1 a más infinito medio de AM más IBM por E a la I KM por X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces lo que yo voy a definir es que voy a definir este coeficiente de acá todo, lo voy a definir como C sub M. Listo. Y este de acá claramente sería C sub M asterisco. Listo. Profe, le hace Porque falta. estamos volviendo a hacer lo que hicimos el jueves, porque a partir de esta lógica es que uno llega a la transformada de Fourier. La transformada de Fourier queda con un exponencial ahí, etcétera, etcétera. Y eso lo utilizamos para solucionar funciones de Green, que lo vamos a utilizar largo y amplio en el curso de electrodinámica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, Profe, disculpe, en la exponencial le sí. hace menos. ¿Cómo? En la exponencial de la derecha en rojo le hace falta el menos. Tiene toda la razón. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Vale. Bueno, muy bien. Entonces acá me queda A sub 0 medios más la suma desde M igual a 1 a más infinito de C sub M por E a la I K sub MX más C sub M asterisco por E a la menos I K sub M por X, ¿cierto? Y casi que llegamos a la transformada de Fourier. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es quiero probar unas propiedades de simetría, ¿cierto? Simetría cuando uno cambia M por menos M, etcétera, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la paridad de la base, si la base es par o impar, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Según lo que yo tengo acá, C sub M es igual a ¿quién? C sub M sería igual a un medio de A sub M menos I por B sub M, ¿cierto? O sea que esto me queda como un medio factor de 2 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de F. Acá digamos el periodo, bueno, cuando yo utilizo X y T, eso, digamos, tiene su pega, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que pasa es que uno puede representar en Fourier una función en el tiempo, en el espacio. Yo aquí estoy cambiando en el espacio porque primero vamos a ver la función de Green de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Entonces, la función de Green para esta ecuación. Laplaciano de phi igual a menos rho sobre epsilon sub 0. Hasta la vieron con blanca, me imagino, ¿sí o no? Entonces, ahora hay que escribir una función de Green para esta ecuación de Poisson que yo tengo acá. Y esto es en el espacio, no es en el tiempo. Tenemos que, en términos de notación, eso es lo que yo quisiera hacer, ¿cierto? Entonces, pero igual es lo mismo, yo escribo T o L o lo que sea, entonces, pero pues, como por no ponernos a pelear con la notación, entonces escribamos simplemente L, ¿cierto? Entonces, esto es 2 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios de f de x por el coseno de K sub M por X por dx menos I que multiplicado sobre L integral entre menos L medios y L medios de f de x por el seno de K sub mx por x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces se van estos números dos de acá, se cancelan y esto me va a quedar así como 1 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios de f de x que multiplica a coseno de kmx menos i por el seno de kmx diferencial de x. Esto es 1 sobre x por la integral entre menos L medios y L medios de f de x por e a la menos i km por x por dx. Este es el nuevo coeficiente, pero lo que yo quiero saber es, por ejemplo, quién es C sub 0, ¿cierto? C sub 0 es de hecho, C sub 0, es decir, C sub 0 es de hecho igual a 1 sobre L
por la integral entre menos L medios y L medios, simplemente de f de x por diferencial de x, y esto es ¿quién? Esto es un medio, multiplica a 2 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios de f de x, o sea que esto es igual a sub 0 sobre 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este a sub 0 de acá, yo lo puedo escribir simplemente como c sub 0. Este de acá Disculpe, es, es que cuando usted hace eso ya no es desde menos L medio, sino que es desde 0 hasta L medio. ¿por qué? Esa parte, cuando se le agrega el 2. No, 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 no. Es que yo simplemente le estoy agregando el 2 y estoy dividiendo por 2. O sea, no estoy haciendo nada. Ah, vale, qué pena. Estaba confundiéndolo con otra cosa. Exactamente. Para que quede a sub 0 medios, para mostrar que es a sub 0 medios. Sí, bro. Entonces, así la representación compleja, yo podría decir que la representación compleja la puedo escribir así. Así, f de x en representación compleja queda, entonces sería f de x, por ejemplo, igual a c sub 0 más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m por e a la i km por x, ¿cierto? Muy bien, más acá, entonces tengo más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m asterisco por e a la menos i km por x. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, ¿qué podría hacer yo con una suma como si fuera una integral? Nosotros inicialmente, esta vaina, va a quedar de más 20. Mirar a ver el televisor, va a comprar una sillita porque esta es como cansona. Entonces, bueno, el A sub M, perdón, el C sub M, yo le puedo investigar una propiedad de simetría para cambiar M por menos M en esta sumatoria, como si fuera una reflexión en una integral, algo parecido, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar acá M por menos M. Si yo cambio M por menos M, cuando M es igual a 1, entonces pasa a ser M igual a menos 1. Y cuando M tiende a infinito, pasa a que M tienda a menos infinito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces esta vaina es un pequeño truco de magia, pero no tanto, ¿cierto? Entonces es matemáticamente consistente. ¿Yo qué voy a hacer acá? Yo básicamente tengo que f de x entonces es igual a la suma, acabo de colocar, ojo, la suma desde m igual a 0 ya es consistente desde m igual a 0 hasta más infinito de c sub m por e a la i km por x, porque este c sub 0 va a estar incluido en la sumatoria, ¿sí o no? Ahora, me queda entonces más la suma desde m igual a menos 1 a más infinito de c sub menos m asterisco por e a la menos i k sub menos m por x, ¿cierto? Profe, sería menos infinito. Sería menos infinito. Muy bien, Diego, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué puedo yo ver acá? Ahora, ¿quién es C sub menos M asterisco? Pues, digamos que esa sería como la pregunta de millón. C sub menos M asterisco. Nosotros vimos la clase pasada que C sub menos M asterisco simplemente es C sub M, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber eso? Pues entonces acá, digamos rápidamente, puedo decir C sub M es igual a un medio de AM menos I por BM, ¿cierto? C sub M asterisco es igual a un medio de AM más I por BM, pero C sub menos M asterisco es igual a un medio de A de menos M
más I por B sub menos M. Y nosotros sabemos que A y B son par e impar ante la permutación del signo de M, ¿cierto? A sub menos M es igual a M y B sub menos M es igual a menos B sub M, ¿cierto? Bueno, fantástico. ¿Sí o no? Entonces acá, ¿esto cómo me queda? Esto me quedaría como un medio de AM menos I por BM, y esto no es otra cosa que C sub M, ¿cierto? Que es lo que yo tengo ahí. O sea que acá esto cómo me quedaría. Ahora, bueno, y entonces K sub menos M, ¿quién es? K sub menos M es igual a menos K sub M, ¿cierto? Eso sí es, pues, esto sí no resiste análisis, ¿sí o no? K sub menos M sería igual a menos M, que multiplica pi sobre L, ¿cierto? Y esto es igual a menos K sub M, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá esto me queda como la suma desde M igual a 0 a más infinito de C sub M por E a la I KMX más la suma desde M igual a menos 1 a menos infinito de C sub M por E a la I K sub M por X, ¿cierto? Sencillo. Entonces estas dos sumas ya las podemos reunir ahorita sí. Y queda como, son el mismo sumando, queda como una sumatoria de menos infinito más infinito, ¿cierto? Entonces, obteniendo la serie compleja de Fourier. Listo. Obteniendo la serie compleja de Fourier, que sería f de x igual a la sumatoria desde m menos infinito a más infinito de c sub m por e a la i a sub m por x, ¿cierto? Ahora, esto, digamos, de alguna forma, se debería y se podría hacer una transformada de Fourier, pero entonces nosotros, si nosotros vamos a convertir este chisme en una transformada de Fourier, tenemos que saber qué estamos buscando con una transformada de Fourier, ¿sí o no? ¿Qué es una transformada de Fourier? Sí, me imagino que ya vieron la transformada de Fourier, ¿o no? Profe, tiene que ver con relación al tiempo y las frecuencias de una onda o algo. Sí, pero eso es simplemente, eso es un caso de la transformada de Fourier. Eso es un caso particular de la transformada de Fourier. O sea, la transformada de Fourier, por ejemplo, podría tener también relación, puede tener una relación estricta con un cambio variable entre el espacio y el momentum, ¿sí o no, Diego? Sí, profe. No solamente con el tiempo y la frecuencia, sino también con el espacio, ¿cierto? Entonces, el espacio y el momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar a ver si nos podemos fundamentar un poquito con esto. Entonces, lo que yo estoy buscando con una transformada de Fourier es representar una función que no sea periódica, ¿sí o no? Entonces, eso es básicamente. Y yo tengo que llegar a que f de x, por ejemplo, se podría escribir como algo así como 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito sobre el diferencial de k, ¿cierto? De e a la i kx por una función f de k, donde la función f de k se llama la transformada de Fourier de f de x, ¿cierto? Ahora, digamos, para yo llegar a esa conclusión, tengo que poder hacer una cosa. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Quisiera que estuvieran todos presencial para que lo pudiéramos hacer todo en el tablero, pero pues así queda como berraco, ¿cierto? Si queda berraco en electrodinámica, que son 2 virtual, ahora con 6 virtual, pues va a quedar un poquito más complicado, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular la integral entre menos L y L, ¿cierto? De f de x
por e a la menos i k sub n por x por dx. Yo quiero saber esa integral es qué, ¿cierto? De pronto no es nada o de pronto sí, ¿sí o no? Entonces, para eso yo voy a reemplazar la representación de f de x. Esto me quedaría como menos L a L por la sumatoria desde menos infinito a más infinito de C sub M, ¿cierto? Por E a la I K sub M por X por E a la menos I K sub N por X por DX. Muy bien, entonces acá me salgo, saco la sumatoria de la integral, lo que no depende de X, saco C sub M y me queda integral entre menos L y L de E a la I que multiplica a K sub M menos K sub N por X por DX. O sea que esto M igual a menos infinito a más infinito de C sub M. Entonces esta integral, ¿cómo queda? Esto queda como E a la I K sub M menos K sub NX sobre I que multiplica K sub M menos K sub N. Esto evaluado entre menos L y L. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, a ver, nosotros, por ejemplo, podemos reemplazar quién es KM y quién es KN. Para nosotros poder llegar a una conclusión, quiero llegar a una conclusión sobre M, no sobre KM y KN, sino sobre M y N. No los K, sino los números enteros. ¿Listo? Entonces, para yo llegar a esa conclusión, puedo reemplazar acá lo que es KM y KN. Entonces, esto sería la suma desde M igual a menos infinito a más infinito de C sub M. Esto sería E a la I pi sobre L que multiplica a M menos N, ¿cierto? Por X dividido I por pi sobre L por M menos N. Y esto entonces lo voy a valorar entre menos L y L. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces acá esta vaina me quedaría de la siguiente forma. Esto me quedaría como algo así. ¿Dijo usted coseno? Algo como un coseno, sí. O como un seno. Porque es menos a la menos L, ¿cierto? Se está reemplazando en X. Vamos a ver, Pedro. A ver. Entonces acá me quedaría C sub M, ¿cierto? Sería entonces E a la I pi, ¿cierto? Por M menos N porque la L se cancela, ¿cierto? Menos E a la menos I por pi por M menos N porque la L se cancela, ¿cierto? Entonces esto quedaría acá como I por pi sobre M menos N. Esto es una forma absolutamente conocida para nosotros, ¿cierto? Es una función sinc, ¿sí o no? Lo siento con los que están virtual, pero yo no me voy a quedar hoy sin rayar en el tablero. Me niego a no rayar el tablero. Después de 2 años no rayar el tablero, ¿sí o no? Entonces, Liliana les va a tomar una foto, las va a enviar al grupo. Función, por ejemplo, f de x igual a sin de x. ¿Qué es esto? Es una función que tiene un límite especial, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de la función sin de x es igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1, tiende a 1. Entonces, y esta función todavía no. Y esta función, después de 2 años, es un tablerito. Bendito sea el Señor. Entonces, esta función es como algo así. ¿Cierto?
Esa es la función sinc. O sea que en cero no es infinito, no se anula en infinito, ¿cierto? Entonces, sinc, límite, voy a colocar por acá, límite cuando x tiende a 0 de la función sinc de x. Ese límite es 1. Bueno, muy bien. Entonces acá, que no podemos ver nosotros acá tiene que quedar un L, por el L que está en el denominador, y voy a multiplicar arriba y abajo por 2i para que quede 2i. Entonces esto me va a quedar como la suma desde m igual a menos infinito hasta más infinito de 2L c sub m, aquí por 1 sobre pi por m menos n, y aquí que multiplica a e a la i pi. Entonces e a la i pi, m menos n, menos e a la menos i por pi, m menos n, ¿cierto? Sobre 2i. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto acá? Esta parte sería un seno. Esto sería un seno de pi por m menos n. O sea, esto vendría a ser como una sinc, pero discreta. O sea, una sinc en tiempo discreto, ¿sí o no? Y entonces acá, esto sería igual a, entonces la suma es de m igual a menos infinito a más infinito de 2L C sub m, ¿cierto? 2L C sub m, que multiplica a el seno de pi m menos n sobre pi m menos n. O sea que esto es una función sinc. Y como nosotros podemos inferir el seno de un múltiplo entero de pi es 0, ¿sí o no? A no ser de que ese número sea 0. ¿Por qué? En esa gráfica que Liliana espero que le haya enviado con una excelente resolución, ¿cierto? Una resolución tipo KGB, CIA, Mossad o algo por el estilo. Entonces, entonces, los cortes con el eje se dan en números enteros, ¿cierto? Porque es que es el seno de un número entero por pi, el que es 0. Ahí están los cortes con los ejes. Listo, chicos. Bueno, muy bien, pero a no ser de que m sea igual a n. Si m es igual a n, ya no es 0, sino que tiene un límite que es 1. Entonces, eso significa que esto es como si fuera un delta de mn, ¿sí o no? Aquí esto me queda como la sumatoria desde m igual a menos infinito a más infinito de 2L c sub m por el delta de mn. O sea que esto simplemente es 2L por c sub n cuando yo implemento en delta. ¿Y dónde comenzamos? Nosotros habíamos comenzado con una integral. ¿Qué integral? Bueno, la integral entre menos L y L de f de x de e a la menos i knx por dx, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma, lo que yo acabé de hacer acá, esta es otra forma de hallar el coeficiente de Fourier, ¿sí o no? Muy bien, entonces Se eso supone que significa está en que la yo universidad, Juan. estoy en la universidad. ¿Y por qué no invitó? Fuerte, ¿no? No, no, no. Pues nosotros nos íbamos a ver ahorita a las 4, pero me tocó mover esto para poder cuadrar el salón de electrodinámica. Pero aquí estoy, si quiere todavía puede venir, mijo. Acá estamos. Pero es que vivo re lejos. No, mejor mañana. Ah, bueno, entonces mañana. Listo. Bueno, muy bien, entonces esto es f de x por e a la menos i k sub n por x por dx. Entonces de acá despejo el coeficiente de Fourier y obligo a que ese coeficiente de Fourier sea consistente con la representación, ¿cierto? Exactamente. Y ahora entonces ustedes me van a decir, venga, pero eso no es lo mismo que teníamos ahorita, ¿cierto? Ahorita teníamos otra vaina para el coeficiente de Fourier. Lo que yo hice aquí, simplemente que hice una extensión del periodo, ¿cierto? Digamos que multipliqué el periodo por 2. Y así como multipliqué el periodo por 2, acá lo puedo dividir por 2, ¿cierto? Yo puedo decir que entonces L
la definición de L es L medios, por ejemplo, ¿cierto? Y acá entonces esto se cumple. Entonces, ¿quién es 2L? 2L simplemente se cambia por L, ¿cierto? O sea que sería C sub M igual a 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por E a la menos I K sub M por X por X. Entonces, esta es la consistencia al coeficiente de Fourier, ¿sí o no? Debe ser consistente. Debe ser consistente con la representación de F. A eso me refiero. ¿Que consistente con qué? Tiene consistente con alguna cosa. Entonces debe ser consistente con la representación de F, que es la representación de la serie compleja de Fourier. Bueno, primero que todo, los que están virtual, ¿tienen alguna pregunta? También. Tiene razón. Como usted habrá podido notar, Pedro, estoy súper elevado. Entonces tampoco pude pasar la clase por eso. Muy bien. Menos L medios a L medios. Bueno, muy bien. Preguntas desde lo virtual. Por mi parte, Profe, no. puede volver a... Qué pena. Venga, ¿quién preguntó? ¿Qué preguntó mi lady? No, profe, que por mi parte me pregunta. Ah, bueno. Profe, desde la Listo. parte en donde aplica el límite, ¿podría ponerlo, por favor? Acá, Diego. Sí, profe. Este límite usted lo aplica para el anterior paso que está al inicio en verde, ¿cierto? Si lo No, aplica, ahí simplemente estoy aplicando la definición del seno. La definición del seno. Listo. pero ¿para cuál lo aplica, profe? Porque en esta función que sale aquí es una función tipo hiperbólica, perdón, una tipo seno, ¿no? La anterior, o sea, la que está Sí, o anterior. sea, esa es la definición de seno. Lo que yo estoy haciendo acá es simplemente decir que E a la I teta menos E a la menos I teta sobre 2i es igual a seno de teta. Eso es todo. Y acá entonces me queda el seno sobre su argumento. ¿Sí pilla? Sí, profe, esa era mi Y duda, ahí, pues, y ahí es donde aplico el límite. porque si aplica el límite queda 1 sobre 2 y pi, ¿no? No, 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 no. Es que yo no puedo aplicar el límite a 2i porque necesito el 2i para que me salga el seno. El límite que yo aplico tiene que ser límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Seno de x sobre x. Por eso necesito que esta parte de acá, Diego, se me convierta en un seno primero, antes de aplicar el límite. Yo aplico ese límite acá en rojo, no en verde. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya me quedó más claro. Listo. Bueno, muy bien. Borremos este chisme de acá. Listo, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pensar cómo llegar a una transformada de Fourier, ¿cierto? Eso no es tan complicado. ¿Qué es la transformada de Fourier? Esta es una definición de cajón, ¿cierto? Entonces, eh, eso es como cuando a uno le preguntan qué es el comunismo. Uno dice, es una vaina donde supuestamente todo el mundo vive feliz y tiene las mismas cosas, ¿cierto? Pues todo el mundo gana 1 millón de pesos al mes, todo el mundo tiene un Ferrari, todo el mundo tiene un Ferrari rojo, todos son altos, calvos, redondos, ¿cierto? Entonces, realmente la realidad es mucho más compleja que eso, ¿cierto? Y muy diferente. Lo mismo con la serie de Fourier y la transformada. Estas son las frases de cajón, que son frases simplificadoras de la realidad. Entonces, una frase de cajón para la serie de Fourier sería: la serie de Fourier es una extensión no periódica, perdón, la transformada de Fourier es una extensión no periódica de la serie de Fourier con periodo infinito. Eso es una frase de cajón para transformada de Fourier. Ahora, la realidad es mucho menos utópica, me temo. Así lo mismo como con el marxismo, ¿cierto? Entonces,
Y la realidad de la transformada de Fourier es que la transformada de Fourier es un mapeo que asigna un punto en el espacio de frecuencia a cada punto en el tiempo, ¿cierto? Mejor dicho, un punto no, una región. Asigna una región en el espacio de frecuencia a una región en el espacio del tiempo por el teorema de la incertidumbre de Heisenberg. Pero uno puede asignar punto con punto porque hay una relación de incertidumbre asociada a Heisenberg que sería delta omega por delta t, que esto es del orden de un número n, ¿cierto? Entonces no podemos asignar punto a punto, sino que tenemos que asignar intervalos en el tiempo a intervalos en la frecuencia, ¿cierto? Entonces, eso es la transformada de Fourier. Pero entonces nosotros la vamos a construir con base en la definición de cajón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a definir una función. Definimos una función f mayúscula que depende de k, tal que f mayúscula que depende de k, entonces la voy a definir como la raíz de 2 sobre pi, después, esto digamos tendrá un poco más de claridad, la raíz de 2 sobre pi que multiplica a L por el coeficiente de Fourier C sub m, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar la expresión anterior, la expresión que yo acabo de obtener, pero con el periodo igual a 2L, no a L, sino a 2L, ¿cierto? Eso es por una extensión que va a ser, mejor dicho, lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿cierto? Es un factor de normalización. Y los factores de normalización acá no importan, porque el factor de normalización lo puede absorber la función, ¿sí o no? Entonces, pero entonces yo voy a trabajar con el coeficiente de Fourier C sub m, lo voy a trabajar como 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de f de x por diferencial por e a la menos i k sub m por x por dx. Entonces, voy a utilizar esta definición para f, entonces, ¿cómo queda f? Entonces, f de k quedaría como la raíz de 2 sobre pi multiplicado por L por el coeficiente de Fourier que sería 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de f de x por e a la menos i kmx por dx, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces en últimas, que me va a quedar acá? Entonces este 2 pasa como un 4, ¿cierto? Y de acá me va a quedar que esta función f de k es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos L y L de f de x por e a la i, a la menos i km por x por dx, ¿cierto? Ahora, imagínense que ustedes tienen lo siguiente. Vamos a dejar esta expresión acá, es una expresión importante, porque esta expresión es casi la transformada de Fourier. Creo que los estudiantes de la Universidad de Pamplona no se han dado cuenta que todavía estamos en clase y que alrededor de los salones se debía hablar un poco más pasito, que es esa algarabía tan tenaz que hay allá afuera. Ah, ya. Entonces salen activados, ¿sí o no? Enérgicos. Muy bien. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Qué es? Ah, está retardado. Pues entonces, ¿será el internet suyo o el mío? ¿Y yo a cuál estoy? Yo estoy conectado a Android AP, o sea, a mis datos. Digamos que eso también significa que dentro de muy poco me va a tocar que comprar un paquete de datos.
No es a usted porque yo estoy compartiendo allá. Sí, profe, lo estamos viendo bien. Sí, sí, ellos están viendo bien. Lo que pasa es que acá tengo un grupo de 3 que no, ¿sí o no? Entonces vea, Pedro. Entonces hagamos una cosa, conéctese a una red que se llama Android. Listo. ¿Cómo así? Está completamente seguro. No, ilimitados no. Yo soy profesor, no el presidente. A ver, chicos, del otro lado, un segundo. Estamos solucionando inconvenientes logísticos. No nos demoramos. Atentamente, Unipamplona. Bueno, a ver. ¿Sí? Pero tiene una latencia, pero mejor dicho, fuerte latencia. Pero tiene una latencia bastante fuerte. Entonces tendría uno que estar ahí, digamos, verificando. Tiene una latencia aproximadamente de unos 30 segundos. Exactamente. Lo que habría que hacer, la solución a este problema es muy sencilla. Hay que buscar cómo conectar un computador a eso y eso tiene que poder. ¿Sí o no? Entonces, este no funciona de pronto porque la configuración de mi computador, la resolución, es muy nuevo y esta vaina es muy antigua. Pero, por ejemplo, es posible que el computador de mi esposa sí sirva y podemos hacer un cambio. Yo le dejo este a mi esposa, que es último modelo, y mi esposa me pasa el de ella, que es modelo 2012. ¿Sí o no? Yo creo que tampoco, aunque uno nunca sabe, que es muy bravo. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con lo que sea esto. Ah, bueno, ya estaba grabando otra vez. ¿Cierto? Entonces, y sería, entonces, esperemos, chicos, allá les pido perdón a los virtuales por la latencia. Tenemos una latencia por unos 30 segundos, entonces hay que esperar a que el televisor vuelva a cargar, etcétera, etcétera. Listo, cargó. Muy bien. Entonces ahora voy a hacer el siguiente diagrama. Voy a diagramar, por ejemplo, acá las K. Entonces, por ejemplo, supongamos nosotros que acá yo tengo una K sub M y una K sub N. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, entonces yo voy a definir lo siguiente. Entonces, ¿cómo puedo definir yo la diferencia entre K sub M y K sub M más 1? Entonces, dos, por ejemplo, valores contiguos para acá. Entonces, yo voy a hacer esto. Yo voy a decir, por ejemplo, que un delta Km es igual a K sub M más 1 menos un K sub M, ¿cierto? Bueno, muy bien. Siempre tiene latencia. Ya se redujo un poquito la latencia, pero tiene. Ahora, entonces yo voy a reemplazar lo que yo conozco de los K sub M, ¿cierto? Entonces yo sé, por ejemplo, que acá el K sub M es igual a quien a pi sobre L que multiplica a M más 1 menos pi por M sobre L, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da esta diferencia de K? Bueno, muy sencillo. Entonces se cancela este con este y esto simplemente me da pi sobre L. La pregunta es qué tan pequeño es ese delta Km, ¿cierto? Es grande, es pequeño, es mediano, ¿cierto? Entonces, eso tiene un tamaño. Ahora, si yo tomo el límite cuando L tiende a infinito, eso va a ser un diferencial.
porque en la medida que L crece, pi sobre L se vuelve muy pequeño, ¿cierto? Entonces podemos ver acá que el límite cuando L tiende a infinito de un delta Km es un diferencial de K, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando L es muy grande, la variable K, que era discreta, se vuelve continua, ¿sí o no? Eso es exactamente lo que eso significa. ¿Está de acuerdo? Ah, bueno. Entonces esperemos 5 segundos. Definitivamente la solución a esta vaina sí es. ¿Por qué no ensayamos? No, tiene clave. Sí. Lili, ¿le puedes pasar esto a... Sí, ahí está la clave. Bueno, entonces esperemos a que vuelva el internet acá en Pamplona, chicos. Les pido disculpas. ¿Se les cayó? Ah, a los presenciales y nos cayó el internet. Entonces, pero a ver, Diego, ¿tú todavía estás ahí conectado? ¿Escuchas, ves o qué? Sí, profe. Pero luego, como es la vuelta, luego ustedes no están proyectando sobre un televisor. Sí, Y eso tiene que... pero esa es una pregunta complicada, Roger. Tiene que venir. La única clase que va a funcionar completamente presencial es la clase de física de materiales. El resto de las clases es semi virtual, semipresencial. Ya después le explicaré a qué me refiero, ¿cierto? Pero Bueno, todavía muy están los bien. televisores, ¿verdad? Sí, sí, todavía están. Ok, ok. Entonces, pero sino que funcionan con algo de latencia. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo esto presente, yo voy a derivar una expresión para f de x a partir de la serie compleja de Fourier. ¿Listo? Ahora, derivamos una expresión para f de x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos f de x será igual a la suma desde menos infinito a más infinito, ¿cierto? De C sub m por e a la i kmx, ¿cierto? Y entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a reemplazar la representación para C sub m. ¿Cuál sería la representación para C sub m según lo que yo tengo acá? O sea, sería sencillo. Entonces la representación para C sub m sería igual a 1 sobre L por la raíz de pi medios por la función f de k, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Mejoró la latencia, sí o no? Bastante. Increíble que funcionen mejor los datos que la red. Pero bueno, es ahora comprar datos. Entonces acá lo que yo hago es que tengo la suma desde m igual a menos infinito a m infinito. Esto sería 1 sobre L, ¿cierto? Por la raíz de pi medios por f de k por e a la i km por x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, yo tenía acá, ahorita tenía un delta de K por acá, cuando era delta de K era pi sobre L, ¿cierto? Entonces, eso era pi sobre L. Entonces, tengo que multiplicar por pi, dividir por pi, ¿sí o no? Muy bien, eso no es problema, entonces tenemos la suma desde menos infinito a más infinito. De por acá tengo pi sobre L, multipliqué por pi,
queda la raíz de pi sobre 2, f de k por e a la i km por x que multiplica a 1 sobre pi. Y esto no es otra cosa que un delta de k, m, ¿cierto? Que puede ser un delta de k simplemente porque es independiente de m, ¿cierto? Pero pues, bueno, muy bien. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy a cancelar esta raíz de pi de acá con este pi, eso es pi a la 1 medio dividido pi, eso da pi a la menos 1 medio, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito, ¿cierto? De un delta de k que multiplica a 1 sobre la raíz de 2pi por f de k por e a la i km por x, ¿cierto? Esto es 1 sobre la raíz de 2pi por la suma desde m igual a menos infinito a más infinito, ¿cierto? De f de k por e a la i km por x por dx, perdón, por delta k. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que en el caso particular en el que L tiende a infinito, ¿cierto? En el que L tiende a infinito, entonces delta K tiene un diferencial, ¿sí o no? Entonces, bueno, esto es la función f de x, entonces vamos ahora a expresar a f de x en el caso tal de que su periodo sea infinito, sería límite cuando L tiende a infinito de 1 sobre la raíz de 2pi suma desde m igual a menos infinito a más infinito de f de k por e a la i km por x por delta k. Como esto se vuelve continuo, es un diferencial delta k, entonces la sumatoria se vuelve ¿qué? Una integral y km se vuelve continua, ¿cierto? Y acá entonces nosotros obtenemos cuando tomamos el límite 1 sobre la raíz de 2pi. Por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k por e a la i kx por diferencial de k. Esto es la transformada de Fourier. Ahora, si yo, digamos, quiero ser un poco más preciso con la definición y mucho menos ambiguo, lo que yo tengo que decir, hay un ejercicio importante que uno puede hacer para esto, entonces lo voy a hacer, digamos que lo voy a mencionar por encima. Más precisamente, esto es un mapeo, ¿cierto? Es una transformación del espacio del espacio de vector de onda al espacio de la posición, ¿sí o no? Observen lo que ustedes tienen ahí. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, acá, transformada de Fourier. Transformada de Fourier, f de k. Esto realmente es la transformada de Fourier, f de k. La que yo acabo de derivar es la transformada inversa. ¿Dónde calculamos nosotros f de k? Acá. Entonces f de k, si esto es el límite cuando L tiende a infinito, entonces sería f de k igual a 1 sobre raíz de 2pi integral entre menos infinito e infinito de f de x e a la menos i kx por dx, ¿cierto? Esa realmente es la transformada de Fourier. Lo que pasa es que a nosotros los físicos nos gusta mucho la ambigüedad, ¿cierto? Y ser imprecisos matemáticamente, pero no en las clases mías, por lo menos no mientras no tenga 45 años, porque de pronto ya me da pereza. Entonces, pero por el momento, entonces yo puedo decir que f de k es 1 la raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la i kx diferencial de x. Esta es la transformada de Fourier. Hay libros en los que eso aparece sin el 1 sobre raíz de 2pi no aparece, no importa. Siempre y cuando se conserve cierta cantidad, ese raíz de 2pi puede ir en la transformada o en la transformada inversa. Eso es lo de menos. Entonces, esta que yo acabo de obtener acá, que es el mapeo desde el espacio de los vectores de onda a de la posición, esa es la transformada inversa. Entonces, transformada inversa de Fourier
Muy bien, entonces la transformada inversa de Fourier sería f de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k por e a la menos i kx por k. Digamos, hay algunas convenciones un poco diferentes para hacer eso, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, podría encontrar en un libro que la transformada no es con e a la i kx, sino con e a la menos i kx. Eso no importa. Eso es completamente indiferente, ¿cierto? ¿Cómo podría uno, digamos, cuál es la palabra que utilizan? Esa palabra se utiliza mucho en las novelas, pues yo me acuerdo. ¿Cómo podría uno hacer conciencia de que eso está perfectamente permitido? Entonces podemos hacer una cosa. Voy acá, yo quisiera encasillar, digamos acá, estas partes importantes para que sepamos que esta es la transformada de Fourier con la que vamos a trabajar en las funciones de Green y esta es la transformada inversa de Fourier. Para las funciones de Green de ecuaciones diferenciales ordinarias, típicamente se utiliza más la transformada de Laplace. Ahorita en un segundo les voy a definir la transformada de Laplace, la fórmula de inversión de la transformada de Laplace, como la definimos nosotros los físicos, y les voy a decir cómo es posible que uno calcule una transformada de Laplace con el teorema de los residuos, ¿cierto? Entonces, digamos, eso tiene su truco, ¿cierto? Bueno, un segundo. Eso tiene su truco. Entonces vamos a mirar. Estaba viendo la foto que mandaron ahí al grupo de WhatsApp. Bueno, muy bien. Profe, Entonces voy a considerar la transformada. Entonces consideremos la transformada de Fourier. le va a morir la tabla. ¿Cómo? Ah, sí, se me va a morir la tablet. Un segundo. Muchas gracias, chico. Si no me dicen, se muere de verdad. La tengo que conectar a un plug normal. Esperen un segundo. Yo me hago acá y la resucitamos un ratico. Ya vamos a acabar. Yo voy trabajando y voy viendo, ¿eh? Increíble. Entonces, consideremos la transformada de Fourier. Entonces, en la transformada de Fourier que tenía, chicos, tenía que f de k es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De f de x por e a la i kx por diferencial de x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora voy a reemplazar la transformada inversa, o sea, la función. Entonces, si yo reemplazo la función, me quedaría como algo así. Entonces, voy a hacer esto. Voy a escribir 1 sobre la raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito. Entonces, acá, en amarillo, voy a escribir f de x. Listo. Esto queda como 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k, ¿cierto? F de k', porque naturalmente tengo que cambiar de variable, ¿cierto? F de k' por e a la menos i k' por x, ¿cierto? Entonces, esta de acá es f de x. Y entonces, por fuera, ¿quién va? Por fuera va e a la i kx por dx, ¿cierto? ¿Qué puedo yo hacer ahí sin ningún problema? Yo puedo hacer una cosa sin absolutamente ningún problema para que quede con la convención que ustedes encuentran en los libros de los ingenieros. Yo puedo introducir este raíz de 2pi adentro de esto amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Sí, factor diferencial en el amarillo. Tiene toda la desrazón.
diferencial de K', ¿cierto? Muy bien, entonces acá, ¿cómo queda? Esto quedaría como... Sí, algo así. Entonces integra, entonces acá va a colocar sobre dx por e a la i kx. Y aquí, ¿quién iría? Entonces, f de x, ¿cierto? Entonces, y f de x, entonces ahora es 1 sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k' por e a la menos i k' por x por diferencial de k', ¿cierto? Y esto no es otra cosa que f de x. Entonces, esta es otra forma de escribir a f de x, ¿cierto? Entonces, acá básicamente que f de x está absorbiendo el 1 sobre raíz de 2pi y por eso es que la antitransformada o la transformada inversa, entonces típicamente queda de esa forma, ¿sí o no? Entonces, así lo van a encontrar en algunos libros. Ahora, en los libros de análisis funcional lo encuentran con el 1 sobre raíz de 2pi. Eso es muy importante cuando nosotros estamos expresando la transformada de Fourier de algo que tiene asociada una cantidad conservada. Porque algo con una cantidad conservada asociada, su integral está normalizada. Ese 1 sobre raíz de 2pi es un factor importante de la normalización. En la clase de mañana les voy a explicar específicamente a qué me refiero con 1 sobre raíz de 2pi. Lo que pasa es que necesitas saber un poquito de Ketz y Bras, no mucho, pero un poquito. Entonces, eso sería, por ejemplo, en las funciones de onda, sería la normalización de la función de onda de una partícula. Y eso implica que la probabilidad se conserva. En mecánica cuántica de sistemas cerrados, la probabilidad está conservada. ¿Sí o no? Completamente conservada. Entonces, digamos que es importante ese factor. Eso es como, por ejemplo, en la función gaussiana. Ustedes, por ejemplo, para la función gaussiana, ¿qué tienen? Ustedes tienen que 1 sobre la raíz, muy bien, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x es igual a 1, porque esto es una distribución de probabilidad. ¿Cierto? Entonces, ese factor de raíz de 2pi es un factor importante, que tiene la misma importancia acá. Ahora, ¿qué implica que la función de onda esté normalizada? Implica que la carga se conserva, el número de partículas se conserva, la función de onda del momentum normalizada, el momentum se conserva. ¿Qué pasa si no estuviera normalizada? Pues básicamente que en sistemas cuánticos cerrados, entonces se romperían las leyes de conservación, ¿sí o no? Entonces siempre todo tiene que estar bien normalizado, apropiadamente bien normalizado. Entonces, por ejemplo, en los trabajos que hace, María Fernanda y Andrés no volvieron a este curso. Un error redondo, porque esto es súper importante. Entonces, no me había dado cuenta. Hoy volvió Roger. Roger, por ejemplo, un error recurrente en los cálculos con las series con las funciones de Green es que la función de Green no está apropiadamente normalizada. Entonces, la normalización es muy importante. Y ese factor que hay ahí, es un factor de normalización. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir una cosa, la función de onda en el dominio de la posición es 1 sobre la raíz de 2pi h barra por la integral entre menos infinito de la función de onda en el dominio del momentum por e a la i sobre h barra que multiplica a p por x por diferencial de p, ¿cierto? O sea, esto es una transformada inversa de Fourier. Si nosotros pensamos que el momentum es el dominio de Fourier, ¿cierto? Y, por ejemplo, la función de onda en el dominio del momentum, ¿cierto? Sería 1 sobre la raíz de 2pi h barra, integral entre menos infinito y más infinito de si sub x por e a la menos i sobre h barra p por x
por diferencial de X. Entonces esa sería la transformada de Fourier y la prima transformada inversa. F1 sobre raíz de 2pi h barra tiene que estar ahí para que la función de onda sea normalizada, ¿cierto? Es decir, para que esto, la integral entre menos infinito y más infinito de la magnitud de la función de onda al cuadrado diferencial de X sea igual a 1. Y esto implica que no hay disipación de información. No hay disipación de información. O sea, la normalización es muy importante. Y por eso es que aquí aparecen, digamos, estas constantes que nosotros vemos, pero simplemente les quería hacer esto para que ustedes vieran más o menos cómo funcionaba. Ahora, si ustedes, por ejemplo, calculan esta integral de acá, les tiene que dar f de k, ¿cierto? Porque es f de k igual a esa vaina que hay ahí. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, ustedes simplemente para demostrarlo, podrían decir, listo, entonces f de k es igual a 1 sobre la raíz de 2pi. Entonces acá tienen la integral, ¿cierto? De f de x sea la i kx de x, ¿cierto? De f de x e a la i kx diferencial de x, ¿sí o no? Entonces esto queda como 1 sobre la raíz de 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, de f de x, que sería ¿quién? Sería 1 sobre la raíz de 2pi de la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De f de k' por e a la menos i k' por x por diferencial de k', ¿cierto? Muy bien. Y acá afuera entonces quedaría como e a la i kx por diferencial de x. Vamos a ver si esto da como tiene que ser consistente. Estas dos definiciones, si son procesos inversos, son transformaciones inversas, tiene que ser consistente con que una transformación por la otra es un delta. Lo que pasa es que como estos son variables continuas, no lo podemos pensar como matrices, ¿sí o no? Pero yo después les puedo enseñar cómo se trabaja análisis funcional con transformaciones. Entonces, esto es algo parecido a eso. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá tenemos 1 sobre la raíz de 2pi de menos infinito a infinito. Es más, quitemos esto de acá para que sea 1 sobre 2pi de una vez, ¿cierto? Esto sería acá diferencial de x, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me queda la integral entre menos infinito y más infinito de f de k', ¿cierto? Diferencial de k' por e a la i que multiplica k menos k', ¿cierto? Por x. Y entonces, bueno, y ahí queda el diferencial de x. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer yo acá. Yo voy a intercambiarlos integrando, entonces me va a quedar esto así como la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de k', ¿cierto? Por f de k', que no depende de x. ¿Qué depende de x acá? Entonces tengo 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la i k menos k' por e por diferencial de x. Y este término que yo tengo ahí, chicos, los de electrodinámica y mecánica cuántica, por favor apréndanse en ese término. Eso es un delta. Esa es la transformada de Fourier de un delta. Listo. Entonces, esto acá que me va a quedar, toda esta integral de acá me queda como un delta de k menos k'. Listo. Y por lo tanto, esto me quedaría como la integral que tenía en rojo ahí, de movimiento infinito, de f de k' por un delta de k menos k' por diferencial de k', y la integral sobre, esto es una propiedad de muestreo que nosotros habíamos discutido la semana pasada, esto simplemente es igual a f de k.
como lo que tenía que ser. ¿Qué es lo que, básicamente, qué es lo que esto significa? Que la transformación por la antitransformación es un delta, ¿cierto? Entonces, eso es consistente con transformaciones entre espacios normados, ¿sí o no? Si el espacio no fuera normado, pues no, pero son espacios normados, ¿cierto? Como L1, L2, etcétera, en análisis funcional. Entonces, digamos que acá llegamos a un resultado, entonces ya de por sí estamos buscando. Entonces, estamos buscando este resultado que fue la transformada y la antitransformada, entonces tuviera cierta consistencia. Esto que yo acabo de escribir acá, chicos, esto es muy importante, este resultado, es que la transformada de Fourier, o la transformada inversa de Fourier de una delta, se escribe como una integral de Fourier de la forma integral entre menos infinito a más infinito, ¿cierto? De e a la i que multiplica k menos k' por cualquier variable, la que sea, por z, por diferencial de z, ¿cierto? Este es un resultado súper importante. Por si alguien dicen, Juan David, no hay que hacer. Ah, bueno, utilice la definición del delta. ¿Qué es una delta? Esto es una delta. Y cuando veamos la función de Green para la función de onda, electromagnética, vamos a ver mucho esto. Voy a terminar con esta definición eh, mm, en, en, en varias dimensiones. Típicamente nosotros en electrodinámica clásica trabajamos en 3 dimensiones, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos escribir f de k. ¿Quién es f de k según esto? Entonces f de k es 1 sobre la raíz de 2pi integral de f de x a la i k x de x. ¿Cómo sería en 3 dimensiones? En 3 dimensiones sería 1 sobre 2pi a la dimensión medios, o sea, a la 3 medios y la dimensión es 3. Integral sobre ¿quién? Sobre D3R, ¿cierto? Un diferencial de volumen de f de r que multiplica a e a la i. K ya es un vector, estamos en varias dimensiones, K.R, ¿cierto? Esta sería la transformada de Fourier en 3 dimensiones, por ejemplo. Y la transformada inversa de Fourier, entonces sería 1 sobre 2pi a la 3 medios integral sobre D3K sobre un volumen, pero en el espacio del vector de onda, por f de k vector de onda por e a la menos i k.r. Y típicamente también se renormalizan estas funciones. O sea que la primera de arriba queda sobre 2pi al cubo y la segunda también. ¿Sí o no? Entonces, la segunda sin 2pi al cubo, perdón. O sea, esto renormalizado, digamos, renormalizando. Entonces, ¿cómo quedaría esto renormalizando? Bueno, básicamente, si nosotros renormalizamos este chisme de acá, entonces quedaría la transformada de Fourier, quedaría como 1 sobre 2pi al cubo. O no, la transformada de Fourier quedaría sin el 2pi al cubo, perdón. Quedaría la integral sobre D3R de f de r por e a la i a.r, ¿cierto? Esa sería la transformada de Fourier y la transformada inversa sería entonces f de r igual a la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo de f de k por e a la menos i k.r, ¿cierto? Para trabajar con estas transformadas en 3 dimensiones, cuando vayamos a hacerlo con la función de Green, digamos que esto es un poquito jaloso, pero pues, digamos, uno tiene que tener paciencia, sobre todo porque uno típicamente va a tener el gradiente de una función de R. Y si ustedes reemplazan la transformada de Fourier
o el gradiente no, el laplaciano, perdón. Entonces ustedes al menos la transformación de Fourier van a tener que pasar el laplaciano a que no esté aplicando sobre la función, sino sobre el kernel e a la ik.r. Eso se hace con integrales por partes. Pero si nosotros estamos en 3 dimensiones, las integrales por partes son un poco complicadas. Entonces hay que utilizar álgebra tensorial. ¿Sí o no? Entonces ya la semana, hoy estamos a martes, la semana entrante ya miramos a ver cómo se hace eso con la ecuación de Poisson. Listo. Entonces, les agradezco mucho la paciencia que nos tuvieron los que estamos acá presencial. Creo que ya estamos aprendiendo cómo hacer esto un poquito. Entonces, listo, chicos. Bueno, los de mecánica cuántica que están viniendo, que son Jefferson, Jaimes y Milady. Entonces, ahorita les voy a mandar un mensaje para que miremos a ver si mañana nos reunimos para también definir la modalidad del curso. Listo. Vale, profe. Listo, profe. Bueno, jovencitos, muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces nos vemos mañana a las 7. No, pero pues yo me acuerdo de todos los que vinieron hoy. Vinieron muy poquitos. Y 5, a ver, tenemos a Jefferson y a Milady. No sé, yo me acuerdo de todos. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima clase mañana a las 7. Hasta luego. Chao. Lo mismo, Juan, gracias. Hasta luego, gracias. Chao.